Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Mirador Universitario. El día de hoy tenemos una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED, y el Seminario Universitario de Investigación en Hidrocarburos del UNAM. Conversaremos sobre un tema súper interesante de por qué son necesarios los hidrocarburos. Para platicar de este tema, me acompañan algunos de mis colegas y expertos, el doctor Enrique Guzmán, quien es investigador titular y coordinador de Ingeniería de Procesos Industriales y Ambientales del Instituto de Ingeniería y actualmente es responsable del Laboratorio de Flujos Multifásicos del mismo instituto. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Hola, Diego. Muchas gracias, queridos colegas José Guadalupe y Erlinda. Gracias. También nos acompaña la doctora Erlinda Montiel Sánchez, bienvenida, quien es investigadora titular en el Departamento de Micro y Nanotecnología y es la actual directora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT. Bienvenida, Erlinda. Muchísimas gracias, agradezco la invitación. Siempre es muy interesante platicar con los colegas, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Genial. No por último nos acompaña el doctor José Guadalupe López Cortés, quien es investigador y jefe del Departamento de Química Inorgánica del Instituto de Química del UNAM. Bienvenido, José. Gracias, es un lujo estar aquí con semejantes colegas que le admiro mucho y respeto mucho y pues bueno, con gusto de platicar con ustedes. Genial, pues empezamos si les parece. Tenemos el tema súper interesante de por qué son necesarios los hidrocarburos. Entonces, la primera cosa que probablemente viene a la cabeza cuando pensamos en hidrocarburos es en energía, que por supuesto es uno de los ejes principales o de los usos principales. Entonces, comencemos con eso. ¿Cómo usamos hoy en día en México y en el mundo los hidrocarburos? No sé si, Enrique, nos podrías platicar un poquito. Claro, con gusto. Es muy interesante la pregunta porque se puede ver la correlación tan fuerte que existe entre el consumo de energía en el mundo y el progreso industrial, el progreso social, el progreso económico en los países. Entonces, verificar o ver cómo se ha desarrollado esto a lo largo del tiempo es muy interesante. Entonces, por ejemplo, si vamos a 1800 y vemos de 1800 a 1850, la humanidad consumía esencialmente leña para usos domésticos, sobre todo, de cosas de ese estilo. Luego, en 1850 se introduce el carbón, que aporta la misma energía en un formato más compacto. Se puede sacar más energía. Entonces empieza a utilizar más y más. Crece tantito la tendencia. Y a finales del siglo, en 1900, más o menos se consumía 50% de carbón, 50% de biomasa en esa forma tradicional. En 1930 se introducen los hidrocarburos para la producción con la industrialización. Y es en menos de 20 años, en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, la pendiente que venía creciendo así lentamente, en 1950 crece así y se dispara. Eso es espectacular. Entonces eso nos habla de cómo los hidrocarburos promovieron la expansión industrial, por ejemplo, y se ve claramente en los países que más industrializados están, cómo se ha mantenido eso y cómo ha crecido su consumo energético. México ha seguido más o menos las mismas tendencias, sí. Aproximadamente. Pero no nada más eso, ¿no? Si con esta explotación del recurso se generan nuevas tecnologías y las tecnologías definen la sociedad y justamente los hidrocarburos marcan como a esa hora actualmente la sociedad. Sí, y a final de cuentas uno mira, por ejemplo, cómo está hacia hoy día extremadamente desarrollado tecnológicamente y tiene que ver con ese consumo de hidrocarburos que tienen un alto consumo y un gran desarrollo y que se va a perpetuar por un buen rato. Yo creo que no va a haber, bien que la industria petrolera es siempre ondulante, pero va a perpetuar por un rato el predominio asiático, ¿no? ¿Y por qué dependemos de esto para generar energía? O sea, ¿por qué no usamos otro método? Creo que sería aquí la pregunta. Bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que vamos avanzando lentamente. Eso probablemente sea motivo de otra pregunta más adelante, pero fíjate, es muy interesante ver que en esta progresión, digamos, de consumo, en 1950 la humanidad estaba produciendo alrededor de 25,000 terawatts hora y en menos de 15 años se duplicó eso. Hoy en 2024, bueno, son datos del último año, casi multiplicamos por un factor de 10. Eso es increíble. Brutal. Y ahora te doy otro dato. Bueno, les doy a todos otro dato interesante, que es que México en 2024 produjo arriba de 350, tantito arriba de 350 terawatts hora. Y eso representa apenas el 0.2 del total global.
¿Qué me dice eso a mí? Que no hemos nosotros ingresado plenamente al desarrollo industrial como lo han hecho estos países. Y ahora, más adelante voy a explicar por qué. Cómo se distribuye esta energía para los diferentes métodos de producción de otras energías secundarias. Seguramente va a contestar esa pregunta. Ok, muchas gracias. Y claramente es una aplicación súper importante, pero no es la única. Y entonces, quizás si nos pueden platicar un poco más de, además de para generar energía, ¿para qué otras cosas usamos los hidrocarburos, el petróleo en general? Sí, bueno, cuando hablamos de hidrocarburos pensamos siempre en petróleo y gas, ¿no? Inmediatamente pensamos, es para transporte, se genera gasolina, podemos utilizar gas combustible para la cocina, para cocinar alimentos. Sin embargo, los hidrocarburos generan subproductos muy importantes a través de la petroquímica. Y entonces impacta en la cuestión de alimentos, fertilizantes, en los plásticos, los polímeros. Estaba leyendo algo bien interesante, que las unidades mínimas de los polímeros se generan a partir de los hidrocarburos, ¿no? Sí, entonces, y con eso, pues estamos en la época del plástico, prácticamente en los polímeros. Entonces, si podríamos datar a la sociedad de acuerdo al material que va utilizando, pues yo creo que ahorita estamos justo en eso, en el apogeo de los polímeros y los hidrocarburos. Sí, que tiene que ver precisamente con estos desarrollos, por ejemplo, que tienen que ver con Ziegler y Natta, que hacen estos procesos de polimerización alrededor de los años 50. Exacto. Y que nos describe perfectamente cómo estos hidrocarburos empiezan a usarse, como mencionaban, en esa década, y empieza a crecer monumentalmente la industria, ¿no? Una tecnificación increíble, ¿no? Y en ese sentido me pregunto, ¿se podrían imaginar o cómo sería una realidad si no tuviéramos hidrocarburos? Pues mira, la verdad es que uno se imagina siempre que esto fue así y que nunca ha cambiado, que todo ha sido perpetuo, pero no, realmente imagínate un día tú pones tu despertador y al día siguiente ya no hay petróleo, ya no hay forma de cargar tu despertador, te levantas, quieres hacer de comer y ya no hay hidrocarburos para cocinar, tienes que encender la leña o encender el carbón, que tarda un buen rato. Los que les gusta hacer carne asada saben que tarda un rato, y además todo el aroma que desprende amable en la cocina y el humo que va a tener, sale a la calle y va a observar una niebla porque piensa que va a estar, pero no hace frío. No, simplemente es la contaminación ambiental que se genera porque precisamente el carbón, la madera, no tienen esa capacidad de quemarse eficientemente, y entonces no podemos hacer eso. No vamos a tener, por ejemplo, dónde guardar nuestra comida. Vamos a ir a buscar en el refrigerador y vamos a querer tener algo frío. Y no va a haber refrigerador. Y simplemente no va a haber un bloque de hielo para enfriar las cosas, porque no tenemos anticongelantes, porque los anticongelantes vienen de la petroquímica básica, son hidrocarburos que se extraen casi directamente del petróleo. Y entonces así sería nuestra vida, y no tendríamos medicamentos. Seguro seríamos menos personas, porque no tendríamos medicamentos, pues no tendríamos forma de producirlos, ¿no? Seguramente hablaré un poquito más al respecto. Sí. Necesitamos entonces hidrocarburos para los medicamentos. ¿Por qué? Quizá me gustaría que le explicaran un poquito más al público por qué. Pues bueno, simplemente vamos a pensar en algo muy sencillo. Un medicamento que todos tomamos, ¿no? Que todos tomamos, Naproxen. Naproxen es algo así que lo tomamos dolor de cabeza, Naproxen. Bueno, Naproxen tomamos de la nafta, que es un derivado rápido de los hidrocarburos, naftol, tomamos etileno, que es un gas que se produce con el crudo, hacemos una reacción simple para formarlo, inmediatamente tomamos, o lo podemos hacer a partir de propileno, y ya después hacemos hidroformilación, que necesitamos metanol o formaldehído, que también viene de ese producto crudo, y generamos rápidamente Naproxen, que tiene una ganancia enorme. ¿Por qué? Porque estamos transformando algo muy económico en algo que tiene un costo, y además algo práctico, real, que es algo sinceramente interesante. Y hay varios medicamentos que son rápidamente formados a partir de hidrocarburos. Entonces realmente no dimensionamos, y por eso es que le damos un mal sentido a la extracción de petróleo, a la extracción de hidrocarburos, porque solamente vemos la parte de contaminación y no vemos este beneficio a la sociedad que tiene, ¿no? Quizás lo que deberíamos de haber hecho con el uso de los hidrocarburos es además hacer una química que restituya la misma materia orgánica. ¿Por qué? Porque fabricamos, somos una civilización, una sociedad que genera y no piensas en los residuos. Entonces yo creo que deberíamos de trabajar en esa dirección, en conjunto, cómo recapitular todo esto que estamos generando, porque tenemos el recurso, tenemos la parte de recurso de energía no renovable, que son los hidrocarburos, los utilizamos, los extraemos, pero al final solamente vemos hacia dónde lo aplicamos, pero no cómo recuperamos, ¿no?
el material, o cómo lo hacemos sostenible. Sí, si gusta podemos platicar más después un poco sobre esto, porque hay desarrollos que se hacen ya no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, ya en México también algunos investigadores a trabajar en ellos. ¿Sí? ¿Ya hay manera de sustituir estos precursores que sacamos del petróleo? Si quisiéramos hacer naproxeno sin petróleo, ¿lo podemos hacer? ¿No podemos? Hoy día es posible, quizá se tiene que tomar de la biomasa, lignina probablemente, sacar un derivado orgánico, pero esto no es rentable. Simplemente, un ejemplo, en Irlanda acaban de cerrar una planta de biocombustible que decían ellos, va a ser súper rentable, ya no vamos a usar petróleo. En Holanda este año cerraron otra planta de biocombustible porque simplemente no fue costeable. Entonces, sí hay soluciones, pero aún no son costeables. Probablemente después serán costeables. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a un sondeo con nuestro público en general y comunidad universitaria, a ver qué piensan de dónde tenemos los hidrocarburos en la vida diaria. ¿Dónde consideras que están presentes los productos derivados de los hidrocarburos en tu vida cotidiana? Pues en la vida de todos, en la vida moderna está tanto los combustibles que usamos para la movilidad como los insumos de combustión en el hogar, de gas y otros derivados, inclusive también en los plásticos, todos los derivados de hidrocarburos. Los hidrocarburos más frecuentes que utilizamos en el día a día tienen que ver con la gasolina, pero también con todo lo que está hecho con petróleo, plásticos, incluso ropa sintética, el calzado, todo lo que sea sintético está hecho con estos compuestos. Pues en todos lados, de hecho los seres humanos mismos seríamos hidrocarburos, ¿no? Entonces, pero bueno, algo que utilizo cotidianamente, pues sería pues en los productos principalmente de limpieza, no sé, por ejemplo en las acetonas, los esmaltes, los alcoholes, en la comida. Entonces pues sí, o sea, hay una vasta variedad, ¿no? Pues diría que en estufas, en cosas hechas de plástico. Pues se podría decir más que nada que en los polímeros, ya son plásticos, y también se pueden encontrar en los combustibles, ya sea la gasolina. Continuamos con nuestra conversación de por qué son importantes los hidrocarburos. Entonces ahora me gustaría preguntarle a nuestro panel de expertos si nos podrían dar un ejemplo de por qué son importantes los hidrocarburos en nuestra vida diaria más allá del uso energético. Pues mira, la verdad es que es bien interesante, ¿no? Porque la química tiene esa connotación negativa, pero no nos damos cuenta lo útil que es, y por eso tiene esa connotación negativa. Le pasa lo mismo a los hidrocarburos, está ligado. Todo el mundo piensa en hidrocarburos, contaminación, ¿no? Pensemos en esto simplemente, lubricantes. Todos usamos lubricantes para todo, ya sea para máquinas, para nuestras bicicletas. Hoy día, por ejemplo, podemos usar cremas muy, muy amables, muy agradables, que huelen muy bien. Antes nos tendríamos que untar grasa de animal, que es horrible. Bueno, los que no lo han tenido que hacer, yo lo he visto en las películas que así es. Otro ejemplo práctico de los hidrocarburos pueden ser, por ejemplo, las uñas que ahora se ponen, las uñas postizas muy, muy bonitas. Realmente para que estén suavecitas y no pierdan la uña cada vez que se las ponen, tienen que tener polipropileno, tienen que tener látex sintético, que es algo muy importante y que viene totalmente directo de los hidrocarburos, ni siquiera tiene un proceso reformado muy grande. Y otro ejemplo práctico es algo que hacemos mucho, que hoy día, por ejemplo, este colorante naranja de algunas frituras, pues básicamente es una reacción simple entre dos hidrocarburos que extraes directo de las naftas para formar ese colorante amarillo con un poco de amoníaco y ácido nítrico, y funciona muy rápido. Entonces, realmente no nos damos cuenta de qué tan ligada está nuestra vida con los hidrocarburos, ¿no? Y te puedes ir por ahí todo lo que quieras, porque puedes agregar todos los insumos para la industria, todos los productos químicos para la industria de la construcción, por ejemplo, materiales, adhesivos, pinturas, triple-A, protectores para todo tipo de maquinarias. En fin, eso nada más por mencionar algunos, ¿no? No me puedo imaginar, por ejemplo, la transportación en la ciudad sin hidrocarburos. Sí, simplemente los fertilizantes, la farmacia, todas estas empresas, industrias
que son benévolas para nuestra vida, pues son justamente directamente de los hidrocarburos, ¿no? Entonces es algo, otra vez lo digo, la sociedad está constituida como está gracias a los hidrocarburos. Y no olvidemos mencionar nuestros dispositivos electrónicos, nuestros celulares, computadoras que todos amamos tanto hoy en día, están llenos también de hidrocarburos, ¿no? Exacto. Sí, claro. Así es. Y por ahí pues entonces surge la pregunta de ¿la transición energética va a acabar nuestra dependencia con los hidrocarburos? Pues mira, yo creo que la transición energética todavía le va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hacer una transferencia tecnológica, de tecnología, infraestructura, es muchísimo gasto. Entonces, a pesar de que ya tengamos nuevas tecnologías, nuevas energías, nuevos combustibles, hacer la transición no es una transición que sea de isofacto, sino que va a ser una transición larga, porque vas a tener que acoplar infraestructura, tecnología. Además, los hidrocarburos, como dijimos, tienen tantísimas aplicaciones que además de la parte energética, pues no la vamos a poder quitar. Pues justo hacia allá va mi pregunta, ¿no? Imaginemos que encontramos la solución mágica al problema energético y que no necesitamos hidrocarburos, ¿no? Todo esto que me han platicado, pues más bien me plantea la imposibilidad de cambiarlo en un largo periodo, porque no es nada más la energía, pues, y que no es menor, pues, ¿no? Pero que hay muchas más cosas de las que dependemos y de las que, como nos comentaban, pues no tenemos una solución, definitivamente no al corto plazo, polímeros, medicinas, fertilizantes mencionaron por ahí, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues esta idea a lo mejor de tener hidrocarburos en forma artificial y no en materia fósil, que ya dijimos que es una cuestión que está en estudio ahora, podría en un futuro muy lejano, quizás, contemplar esa idea, ¿no? Sí, y es lo que aplica a las empresas hoy día que le llaman decarbonización, que es no depender precisamente de recursos fósiles, ir hacia recursos vegetales, pero que realmente para la decarbonización todavía resta un tiempo muy grande y realmente el costo energético de transformar un hidrocarburo a un producto que ya está directamente para la utilidad es tan bajo que no tiene que ver. Aparte hay ya estadísticas de cuánto contamina una empresa o cuánto contamina algo, y realmente si a alguien le gusta y puede googlear un poquito o ir ahora a la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que realmente la industria que trabaja los hidrocarburos no es tan contaminante como se cree, ¿no? Es más contaminante empresas de producto terminal, de química fina, que realmente contaminan de una forma severa y es difícil purificar las cosas una vez que han contaminado, ¿no? Tiene mala prensa, digamos, los hidrocarburos, pero son esenciales. Yo la transición, les comento, no creo que se vaya a lograr al 100% en el sentido en el que lo concebimos, es erradicar completamente el uso de los hidrocarburos, no lo veo, ni siquiera para las aplicaciones energéticas. Y me baso, por ejemplo, en lo que veo en otros países. Por ejemplo, Francia tiene sus números, sus aportaciones, digamos, a la producción de energía global. Están un poco al revés que las nuestras, pero la parte de hidrocarburos sigue estando ahí para producción energética, o sea, energía secundaria como electricidad, aparte de todo lo industrial que ya dijimos, ¿no? Entonces, quizás el paradigma pasa por cambiar los hábitos de consumo también. Claro. ¿Y cómo mueves un avión? O sea, la gente piensa, dice, no, celdas solares y todas baterías. El peso que tienen hace no funcionar el que despegue un avión y aparte lleve mercancías. No puede ser. O sea, tienes que eficientar el consumo de los hidrocarburos, efectivamente, pero no van a dejar de existir. Sí, la energía eléctrica sigue generándose como siempre se genera, a través de un generador y a través de que muevas una turbina, y ya sea el medio de que sea un gas, sea agua, sea carbón, tú vas a seguir moviendo esa turbina para poder generar energía eléctrica. No tenemos otro recurso energético más, ¿no? A lo mejor Tesla en algún momento con su bobina de Tesla pensó en que podría irradiar energía eléctrica, pero eso es algo que no se ha alcanzado actualmente. Que estamos lejos al menos, ¿no? Y, y en ese contexto, pues creo que es claro, al menos para los aquí presentes, que los hidrocarburos tienen un largo camino que recorrer en muchos sentidos. Así es. Y necesitamos pues talento, necesitamos que los jóvenes se involucren. Entonces, no sé si me podrían comentar si necesitamos talento y qué tipo de talento, qué tipo de conocimientos, química, física, ingeniería, qué se necesita para seguir avanzando este campo, hacerlo más eficiente, más limpio, mejor en general. Pues es una pregunta compleja la que haces, porque involucra el aspecto humano, el aspecto técnico.
Los hidrocarburos son sustancias complejas, muy complejas. Químicamente hablando, están constituidas por un montón de moléculas horribles, muy grandes. Y eso supone una serie de retos tecnológicos bien serios para todo. Desde sacarlo de los poros, de la roca que lo contiene, hasta pasarlo por los tubos, subirlo a la superficie. Estamos hablando de que a veces los conductos pueden tener varios kilómetros de profundidad. Y entonces eso es un reto tecnológico. Y ahí es donde tenemos que involucrar la parte de modelado. Se requiere entonces un talento especial para poder aplicar las leyes fundamentales de la física, por los principios que gobiernan el comportamiento de estos fluidos cuando se mueven de un sitio a otro. Y eso requiere una serie de talentos, pienso yo. No sé ustedes qué opinan. Pues sí, la verdad es que sí es un reto, pero no es nada imposible, ¿no? O sea, la verdad es que podemos formar gente específica para ciertos estadios o para ciertas cosas muy acotadas, pero yo creo que sí se podría. O sea, lo que no debemos de perder de vista es que tenemos un recurso natural. Ese recurso natural nos puede dar industria, nos puede dar academia, nos puede dar investigación y tendríamos nosotros la responsabilidad de formar gente en esa dirección, en ingeniería, en química, en petroquímica, en física, en tecnología. Y yo creo que sí tenemos esa capacidad, pero lo que tenemos que hacer es enamorar a los jóvenes. Enamorar a los jóvenes de que esto es algo importante y que además nutre a la sociedad. Al final de cuentas no va a ser nuestra sociedad, va a ser la sociedad de los jóvenes. Sí, y modernizar quizá un poco los planes de estudio de nuestras carreras, porque hay problemas que hoy día se enfrenta uno y que son distintos a los que se enfrentaban hace 50 años. Yo comentaba fuera de cámaras, comentaba precisamente que hoy día las empresas o la industria más potente en petroquímica está fuera de los países productores. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan al máximo el recurso y entonces las grandes universidades se han enfocado a generar recursos humanos con este estilo. Hoy día sí en la UNAM existe gente muy brillante y seguramente vamos a tener cosas bastante buenas en el futuro para estos estudiantes. Y a esto le sumaría además ahora con la boga de la inteligencia artificial, pues todas las posibilidades y cómo también podemos nutrirnos de ahí para eficientar todos esos procesos, ¿no? Entonces, con esto cerramos este bloque. Los invitamos a interactuar a través de nuestras redes sociales, líneas telefónicas. Tenemos algunos obsequios para ustedes, entonces por favor interactúen y nos vemos después de la pausa. Los hidrocarburos son importantes por su capacidad energética y por su versatilidad como materia prima en la petroquímica, con la producción de plásticos, fertilizantes, textiles sintéticos, solventes industriales y farmacéuticos. Esta diversidad de aplicaciones ha sustentado el modelo económico global desde la revolución industrial, dando apertura al crecimiento de las grandes potencias industriales. Los hidrocarburos se clasifican en dos grandes familias, alifáticos y los aromáticos, en particular los alcanos presentes en el metano, etano, propano y butano, constituyen la base del gas natural y del gas licuado del petróleo GLP. El petróleo crudo es una mezcla compleja, la cual necesita de refinamiento para obtener derivados como gasolina, diésel y queroseno. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, los hidrocarburos representaron en 2024 cerca del 80% del consumo energético global. La transición energética no implica la eliminación del uso de los hidrocarburos, será una transformación de sus aplicaciones y usos, cuidando su impacto ambiental. Regresamos a esta conversación sobre por qué son importantes los hidrocarburos. Les recuerdo que tenemos obsequios para nuestros televidentes que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales o nuestras vías vía telefónica. Entonces, retomando, hemos hablado un poco del uso de los hidrocarburos a nivel global
pero me gustaría regresar un poquito al panorama aquí en México. Entonces, ¿cómo estamos utilizando los hidrocarburos en nuestro país? Bueno, mira, del total de la energía producida en México, entre el 75 y el 80% corresponde a fósiles, a combustibles fósiles. El resto son las que llamaríamos renovables. En orden decreciente de contribución, digamos, tendríamos solar, hidráulica, las presas, por ejemplo, eólica, nuclear, con un porcentaje muy bajo, casi el 3% más o menos, y luego nuevas energías bio, digamos, ¿no? Ahora, de los fósiles, el 75% exclusivamente, o sea, 3/4 partes, se usan para generar electricidad, para todo tipo de usos. Y eso, de ese 75%, aproximadamente 80-85% proviene de los hidrocarburos. Luego el cuarto restante, o sea, el otro 25% que viene de las fósiles, va para todos los usos industriales que han dicho mis colegas, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el caso de los usos, pongo uno muy concreto que me gusta mucho, bombear agua a la Ciudad de México. ¿Cuánto puede costar eso? Traer alimentos a la Ciudad de México, por ejemplo. Sacar basura de la Ciudad de México, reciclarla. El drenaje profundo, toda esa operación requiere grandes cantidades de energía. Entonces los hidrocarburos están involucrados en prácticamente todos los aspectos. Mencionaba la aviación, pues sí, efectivamente, yo trabajé en un tema tratábamos de reemplazar combustibles convencionales con biocombustibles. No se puede. No tienen la cantidad, la densidad de energía por unidad de masa que tienen los hidrocarburos. Y entonces nos enfrentamos al problema de qué tan rápido los entregan y cuánto entregan los hidrocarburos su energía. Y ese es un problema tecnológico. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, pienso igualito, ¿no? O sea, los hidrocarburos son importantes. Uno piensa, es transporte, petróleo, gasolina, y nada más estamos enfocados en que solamente se utiliza para transporte, pero para generación de energía eléctrica es importantísimo, ¿no? Y es uno de los recursos, yo creo que hasta la fecha se sigue utilizando, que se va a seguir utilizando independientemente de la petroquímica, independientemente de los otros usos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la energía eléctrica, que es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, sigue siendo fundamental. No hemos encontrado otra forma de generación de energía eléctrica. Sí, ¿no? Y hay una deuda enorme, ¿no? Porque si bien es cierto que ya hay, por ejemplo, lo que le llaman hidrógeno verde, que es producir hidrógeno, no de la extracción de hidrocarburos, sino a partir de fermentaciones y otros tipos de situaciones, no está siendo eficiente, no tenemos suficiente, no ha habido forma aún de poder sustituir. Y aunque suena muy bonito decir, no, esto viene totalmente de las plantas, realmente pensemos en esto. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, uno de los compuestos anticancerígenos más importantes se sacaba de una corteza de un árbol y casi extinguieron el bosque por seguir atacándolo, ¿no? Hasta que una empresa francesa consigue prepararlo y hoy día es uno de los centros más importantes de ciencia y tecnología, porque al final todo tiene que ver con ciencia y con tecnología. Entonces, si desarrollamos la ciencia y tecnología, seguramente podremos llegar a un cambio en México. Y no nada más. ¿Y qué pasa? Que el crudo en México es bien distinto al crudo en otros lados. Entonces, no podemos depender de la tecnología del extranjero, sino tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología y nuestros propios recursos humanos. Cada caso es único en ese sentido. Exactamente. Es fascinante, pues, y me gustaría girar un poquito la lente y ahora hablar. ¿Lo podemos hacer al revés? O sea, ya hablamos de todos los plásticos y de todos los subproductos que tenemos de los hidrocarburos, las noticias de la contaminación de las islas de plástico en los diferentes océanos son tremendas. Entonces, ¿no podemos tomar eso y obtener hidrocarburos? Que es precisamente lo que yo siempre les platico a los jóvenes. La química tiene esa mala reputación. ¿Por qué? Porque nos muestran las escenas de islas enormes de basura, de plástico, pero realmente los químicos no la pusieron ahí. Fue la generación desmedida, el consumo desmedido que hace eso. Y los químicos tienen un defecto. El defecto es, si tú le dices al químico, quiero algo que dure. ¿Cuánto quieres que dure? Pues para siempre. Ah, perfecto. Ahí te va esto. Y dura para siempre. Literal para siempre. Sí. Ahora le dices al químico, yo quiero ahora que lo destruyas. ¿Se puede? Sí es posible. Hoy día ya hay formas que son muy similares a la forma en que extraen gasolina del crudo, que en donde tú tienes un catalizador, lo vas quemando selectivamente, aprovechas pequeños defectos en el polímero, lo vas fragmentando y ya se puede generar octanos otra vez, ya se puede generar alcoholes, y eso nos está llevando a un cambio radical de la perspectiva de consumo, porque
ahí tenemos una fuente enorme de hidrocarburos que hoy día ya al menos en México hay algunos grupos que comienzan a voltear la mirada para allá, si bien que por ejemplo en Alemania, en Francia nos llevan una ventaja, ¿no? Pero podemos alcanzarlo. Yo creo que tenemos material aquí en México para hacerlo. Hablas de Alemania, de Francia. Francia es un caso bien interesante. México está produciendo aproximadamente 62% a través de combustibles fósiles para todo tipo de aplicaciones, y Francia produce 70% solamente con energía nuclear. España, por ejemplo, produce casi 60% con renovables. Eso es increíble. Ellos han logrado voltear la composición de lo que llaman algunos el mix energético, ¿no? Y nosotros quizás deberíamos pasar por algo que tú dijiste hace un momento, el consumo. Hemos abusado, o sea, sobreconsumido hidrocarburos. Entonces hay que revisar esas políticas de consumo. Yo creo que tendríamos que cambiar un poco la perspectiva del consumo justamente, porque a veces pensamos no es suficiente y seguimos consumiendo, pero es la misma sociedad que nos impulsa a hacer eso, ¿no? Y es el defecto de haber sido un país productor, éramos un país productor muy bueno, y ahora ya no somos tan buenos, entonces tenemos que cambiar la forma y tenemos que cambiar ese consumo y esa utilización, porque si no hacemos eficiente esto, vamos a tener un problema en un futuro no muy lejano. ¿Se acabarán los hidrocarburos aquí en México? No creo, yo espero que no, porque sí sería un escenario brutal, ¿no? Exacto. Realmente sería brutal porque veamos todos los problemas que tienen hoy de geopolítica precisamente por la falta de hidrocarburos en los países, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí hay muchísimo de dónde cortar, pues, pero algo que es claro es que hay muchas oportunidades de mejorar la situación, de trabajar en estos temas. Entonces, me gustaría tomar esta oportunidad, ya que tengo aquí a expertos en el tema, pues de que nos platiquen un poco de qué está haciendo el UNAM en estas áreas tan importantes de hidrocarburos en general. Bueno, una de las áreas es tratar de recuperar el hidrocarburo, el petróleo, cuando se escapa en el mar, ¿no? Entonces se pueden hacer esponjas y de hecho se pueden poner partículas magnéticas dentro de esas esponjas y se pueden atrapar. Y entonces esto es una línea de investigación muy interesante porque es recuperación en el mar para no generar esa contaminación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la UNAM está haciendo investigaciones desde mi ámbito. Yo trabajo con partículas magnéticas, teníamos una investigadora muy buena que trabajaba con zeolitas y entonces mezclar zeolitas con partículas magnéticas para recuperación de hidrocarburos, pues es algo que es novedoso y que, bueno, obviamente no es algo que vaya a solucionar toda la contaminación del mundo, pero es una investigación que puede aportar. ¿Algún otro ejemplo que nos quieran compartir? Yo sé que tienen muchísimos aquí. Hay mucho, porque, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería hay grupos muy fuertes de investigación trabajando en temas de todo tipo. Por ejemplo, las pruebas de perfusión en núcleos de roca para entender perfectamente bien cómo sacar de ahí el petróleo. Luego está también lo que se hace en el Instituto de Ingeniería, en otros institutos como el de Materiales, que también tuvieron una vocación por los temas del petróleo en algún momento. En el Instituto de Ingeniería nos focalizamos más en el transporte. Tratamos de hacer eficientes todos estos procesos porque reciclar o producir una gota de petróleo cuesta más energía. Entonces queremos que el consumo, la inversión que hacemos en energía sea lo más pequeña posible para que se amortice rápidamente. Y eso es cierto para todos los modos de producción energética. Por ejemplo, producir un generador eólico cuesta energía y se tiene que amortizar en algún momento, ¿no? Energéticamente. Entonces, esos sistemas de baja eficiencia o relativamente baja eficiencia, pues son costosos energéticamente. Sí, no, y en el Instituto de Química, básicamente, como buenos químicos, nos gusta trabajar ya con los gases. Hay muchos ejemplos con gas de síntesis para transformar a moléculas. Digamos, la idea es tener algo que sea muy barato, tomarlo y transformarlo en lo que es muy caro, ¿no? Por ejemplo, un medicamento, un colorante, ya no un colorante para nuestra ropa, porque de esos son muy económicos, sino ya colorantes que ya van para teñir células, que van ya muy específicos para aplicaciones ya en salud, que realmente son muy costosos y que no se producen en México y que tenemos generalmente que importar todo. Aunque sí creo que hay una deuda, porque hoy día, ya con todas las restricciones que tenemos de importación, empieza a escasear algunas cosas, benceno, tolueno, y ya tenemos que volver a eso ahora. Y yo creo que ya comienza gente del Instituto de Química a trabajar en ello. Muchas gracias. Con esto nos vamos a escuchar la entrevista de un experto en el tema para que nos comparta su punto de vista.
Bien, en nuestro país actualmente existe un déficit entre la relación de producción y consumo de hidrocarburos. Nosotros producimos alrededor de 1.6 millones de barriles de petróleo crudo por día, mientras que consumimos alrededor de 2.11 millones, incluyendo hidrocarburos refinados como como gasolina y diésel. Entonces, si satisfacer la demanda implica contrarrestar este déficit, entonces tenemos que, digamos, en el caso de la refinación, pues desarrollar instalaciones para mantener la refinación y reducir la importación de diésel y gasolina. Los procesos de recuperación mejorada, los más convencionales, por ejemplo, es la inyección de CO2 y la inyección de químicos. Son más convencionales porque de manera práctica esa tecnología es alcanzable con la infraestructura que contamos, ¿no? Entonces, estos proyectos, relacionan la inyección de estos productos, insisto, con la intención de modificar cosas dentro del yacimiento. Por ejemplo, normalmente la roca le gusta retener al hidrocarburo, entonces con la inyección de estos químicos buscamos reducir esa afinidad para que el aceite, el petróleo, se pueda mover hacia los pozos, ¿no? En otras circunstancias hay yacimientos con otras características, por ejemplo, que son muy viscosos. Ese fluido pues le costará mucho trabajo moverse en el yacimiento para el postproductor. Digamos, el desarrollo de nuestra sociedad para el beneficio de la población, invariablemente manteniendo el estilo de vida actual, implica mayor consumo energético, ¿no? Está muy correlacionado el desarrollo de las sociedades con el consumo energético. En ese sentido, la producción o la extracción o la necesidad de contar con hidrocarburos pues sigue siendo vigente. Hasta que no cambiemos ese estilo de vida, pues no podemos optar por otras opciones. Eso es por un lado. El segundo motivo por el cual las energías, los hidrocarburos siguen siendo vigentes, pues justamente estamos en un proceso de transición con la intención de buscar nuevas fuentes de energías que sean más sostenibles para asegurar nuestro futuro como humanidad. Sin embargo, lo paradójico de esto es que estas nuevas energías pues, finalmente requieren una base económica para que puedan ser implementadas. Y ahí viene lo paradójico de que nos obliga, digamos, a seguir utilizando, inclusive con mayor intensidad, los recursos energéticos provenientes de las fuentes fósiles como el petróleo, los hidrocarburos. Entonces, eso nos todavía aún más nos obliga a buscar estas fuentes de energía, ¿no? Como la base para el desarrollo. Entonces, nuestra unidad, la unidad de servicios para la industria petrolera, justamente lo que hacemos es tratar de apoyar a la industria petrolera para el desarrollo de nuevos procesos definidos como de recuperación mejorada, pues para todavía tratar de que ese hidrocarburo de buena calidad que todavía está entrampado en esos campos maduros puedan ser extraídos impactando lo menos posible al ambiente. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la conversación de por qué son necesarios los hidrocarburos. Entonces vamos a darle seguimiento a la plática que llevamos y me gustaría comenzar preguntando sobre el modelado de hidrocarburos y la importancia y la necesidad del modelado en todos estos temas. Bueno, el modelado tiene por objetivo darnos una capacidad predictiva. O sea, hacemos una abstracción de cómo se comportan las cosas. Eso tiene un lenguaje propio, que es un lenguaje formal, matemático, digamos. Resolvemos y con lo que obtenemos como solución podemos predecir. Si yo conozco el estado actual del sistema, conozco los parámetros, puedo conocer su evolución, o puedo predecir cómo se va. Y eso es muy importante para diferentes actividades de la cuestión petrolera. Por ejemplo, para el diseño de sistemas, de estrategias, de cómo vamos a sacar el hidrocarburo de la roca, cómo lo vamos a conducir a la superficie, cómo se va a refinar, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente nos apoyamos en simulaciones numéricas. Eso requiere sistemas de cómputo avanzados. En México, por desgracia, no hemos hecho mucha inversión en eso recientemente. Eso es otro tema. Pero después viene la parte experimental. Y la parte experimental se apoya en datos duros, incontrovertibles, mediciones hechas en campo, por ejemplo. Cuando queremos aislar algún efecto y queremos entender su influencia, vamos al laboratorio y en condiciones controladas vemos qué le pasa a la situación. Y todo esto nos da una visión integral de cómo se comportan los hidrocarburos. Eso para mí son los elementos centrales de un proceso de optimización que nos lleva a tener una operación rentable con beneficios, en la que podemos diseñar bien un sistema,
seleccionarlo, armonizar los parámetros de tal manera que puedo maximizar los réditos a la vez que minimizamos los riesgos asociados. Para mí eso es la optimización, es aquel proceso que podemos armonizar de tal manera que puedo seleccionar como el mejor de todos. Y creo que esto nos lleva perfecto a lo que estábamos hablando del uso de inteligencia artificial ahora que estamos tan de boga, y en particular de gemelos digitales. Entonces, sí, nosotros desde el Instituto de Ciencias Aplicadas hay un grupo de inteligencia, sistemas inteligentes, en donde ellos diseñan, modelan con gemelos digitales, hacen todo el proceso en digital. Entonces ya es como hacer una inmersión en lo digital y ver el proceso, cómo se hace la extracción, cómo puedes hacer esos cálculos ya no con simulación numérica, sino ya inmerso en una parte virtual en donde tú vas siguiendo el proceso y por lo tanto puedes ver en dónde se puede equivocar, dónde puede ser mejor eficiente. Y eso es bien importante porque eso hace que no tengas pérdidas y los procesos sean más limpios y por lo tanto sean menos caros, ¿no? No gastes tanta energía en hacer el proceso. Sí lo hemos diseñado, hemos trabajado 1 o 2 proyectos con Pemex, antes Pemex, entonces sí lo hemos hecho. Y bueno, y hay expertos que hacen esta parte de la tecnología, porque hay los ingenieros, la gente que extrae, los geólogos, que trabajan para la extracción del petróleo, pues es un área muy importante, pero ya cuando lo pones en la tecnología, en la industria, en las empresas, para poder hacer la distribución, pues también se hace. Otra parte que también hacemos es el desarrollo de sensores, porque justo cuando transportas el hidrocarburo, pues hay pérdidas. Entonces podemos desarrollar sensores para poder seguir la vía y determinar o detectar en algún momento que haya una fuga o una fractura, microfractura de hecho. Y esos sensores, esos datos al final son la base que te va a permitir crear modelos, o ya sea modelos teóricos numéricos o modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces también hay la importancia. Entonces, pues ya con esto, casi para concluir, me gustaría darles el micrófono y escuchar sus puntos de vista, su reflexión de hacia dónde vamos, cuáles son las fronteras de los hidrocarburos, qué sigue y hacia dónde vamos, tanto en términos tecnológicos, pero también en términos ambientales, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya dijimos que no vamos a poder quitarnos de los hidrocarburos, no vamos a poder olvidarnos de lo que ya tenemos, pero sí tenemos que ir en busca de mejorar, por ejemplo, la obtención de biodiesel a partir de biomasa, que es algo que se está haciendo bastante, que hoy día en el estudio de química hay personas que lo hacen, la obtención de hidrógeno a partir de electrólisis, que hay también grupos muy importantes en la UNAM que lo hacen bastante bien y que seguro va a ir. Algo que ha sido un reto enorme es la obtención de compuestos aromáticos, porque normalmente los aromáticos los obtienes siempre el petróleo. Entonces, lignina hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar algunas otras plantas que tienen los compuestos aromáticos y que nos van a permitir hacer sustitución precisamente para obtener látex sintético, para poder seguir haciendo chicles. A la gente le encantan los chicles, a mí no, pero a ellos les encanta. Y vamos a poder hacer colorantes que siguen siendo... Hoy, imagínense la vida sin color, sería muy aburrida y muy triste, ¿no? Entonces, sí hay mucho en donde podemos seguir trabajando, donde podemos innovar, pero tenemos que sí lograr una eficiencia de lo que resta de los hidrocarburos, ¿no? Porque si no logramos esa eficiencia, vamos a perder mucho dinero en este país, ¿no? Claro. ¿no? Sí, y pues sí, o sea, no vamos a poder eliminar completamente los hidrocarburos de nuestra vida, de nuestra sociedad. Somos dependientes de ellos. Entonces yo creo que sí, lo que se tiene que hacer es mejorar el consumo, mejorar la forma en la que se están utilizando, pensar en reciclar ciertas cosas, ¿no? Plásticos, telas, que se generan islas contaminadas de telas, y las telas también vienen de los hidrocarburos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer eso, hacer una recuperación del hidrocarburo a partir del material ya trabajado para poder lograr, pues, recuperar algo. Sí, y uno siempre va al súper y te dicen, no, cómprate llévate esta bolsa que sí es útil porque es de tela y contamina enormemente, ¿no? De hecho, hoy día yo creo que algo que se está haciendo y que se hace muy poco en México, que deberíamos empezar, es generar estos polímeros de terminación programada, que llega un tiempo y tú le das un estímulo eléctrico, un estímulo magnético, un estímulo con luz y empieza a depolimerizar. Y es maravilloso porque ya tendríamos una solución importante del problema. Y es colocar presente moléculas que reaccionan y que detonan esa depolimerización y que nos sirven muchísimo para recuperar todo lo que tenemos. Claro. Bueno, para mí el futuro nos depara un cambio de paradigma que pasa por revisar la manera en la que consumimos energía.
por ejemplo, para la movilidad urbana. A lo mejor pasaríamos a trabajar más tiempo en casa que en una oficina, entonces no nos tendríamos que trasladar. Y también pasaría por cambiar la composición de la demanda total de energía. A lo mejor iríamos imitando el ejemplo de otros países como España o como Francia, que van más por energías como la nuclear y las renovables y realmente le dan mucha importancia. Se hacen inversiones fuertes para que eso suceda. Entonces yo creo que por ahí va el futuro para todos. En términos ambientales, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bueno, yo creo que un ejemplo que comentaban especialmente yo siempre pongo este ejemplo y lo digo siempre, ¿no? Luego me dicen, por ejemplo, cambio un poco de tema, pero hablamos de agua. Decimos, es que no es posible purificar agua. Hoy puedes obtener agua limpia de muchas formas. ¿Qué pasa? Que no es rentable. Por ejemplo, yo puedo destilarla del océano y pasarla por un proceso de osmosis inversa y regenerar sales y la obtengo, pero es muy costoso. Es lo mismo que pasa con los hidrocarburos. Hoy día hay muchas cosas que no hemos hecho porque es barato, pero cuando empieza a escasear van a ser rentables estas tecnologías y van avanzando. No, lo que yo siempre les pongo ese ejemplo. La gente se queja y dice, no, es que ensucian el océano. Realmente hoy tienen materiales como los que mencionaban, en donde son capaces de recuperarlos casi a partículas pequeñas, a nanopartículas en el océano, y es extraordinario. Entonces, en ecología se tiene que hacer, sí se tiene que hacer mucho. Yo creo que una de las partes grandes para poder reutilizar y todo esto es hacer consciente a la gente de que sí podemos hacer, que la tecnología puede hacer muchas cosas, pero la mejor forma de limpiar es no contaminar. Esa es la primera forma. Entonces, si seguimos contaminando, si seguimos usando irracionalmente las cosas, pues vamos a tener un problema de contaminación siempre, no importa lo que hagamos. Pero entonces, esa es la primera, una educación integral desde jóvenes para que podamos tener no tanta contaminación, y yo creo que por ahí va el camino, yo creo. Sí, eso, concientizar a la gente, ¿no? De que esa sociedad de alto consumo pues no es benéfica para el mundo, ¿no? En esta cuestión de que consumo, a pesar de que ya tengo mucho, sigo consumiendo y no soy consciente de que algo es suficiente, ¿no? Debería de ser. Y bueno, y que este consumo es súper amplio, ¿no? O sea, que va desde la energía que utilizamos todos los días y toda la luz, el aire acondicionado, la calefacción que requerimos, pero no se para ahí, ¿no? Sino va desde todos los plásticos que utilizamos y que tiramos, el exceso de medicamentos, de comida procesada. Entonces es muy, muy amplio, ¿no? Sí, y acabar con los mitos, por ejemplo, el algodón, ¿no? Toda la gente dice, no, es que yo no voy a contaminar, voy a usar ropa de algodón. Caramba, el algodón es una de las cosas que no se va a degradar, que va a quedar ahí por años y años y años, y que hoy día tenemos un gran problema de todos estos, por ejemplo, todos estos pañales sintéticos que al principio eran de algodón solamente, y ahora es algodón más otra cosa, y que tenemos un problema de contaminación bien grande, y que los usamos como si fuera, no sé, es desechable, los químicos se encargan después de limpiarlo. Y realmente el problema es ese, ¿no? Es acabar con la comodidad. Quizás el problema ambiental se comience a resolver, se le va a poner más atención cuando se vaya transformando en un problema económico, con un importe considerable económicamente. Y entonces las agencias de gobierno, incluso las mismas empresas petroleras, van a empezar a invertir más en métodos para recuperar CO2 de la atmósfera, por ejemplo, para remediar sitios contaminados, en fin, todas estas actividades. Pero mientras no hay un incentivo económico, mientras siga siendo muy barato contaminar y dejar la luz encendida, por ejemplo, lo veo difícil. Por eso digo que hay un cambio, debe venir un cambio de paradigma. Pues para concluir, entonces, los leo bien, creo que el camino me parece claro, concientizar, reducir el uso desmedido y parece que el camino sobre todo es disminuir el uso energético y ir desarrollando nuevas estrategias para otros usos. Exacto. Sí, yo creo que a final de cuentas, modificar. Hoy día venimos de un concepto en la universidad, por ejemplo, donde trabajamos todos, cada quien por nuestro lado, y hoy día ya nos puede, o sea, ya los retos tecnológicos que tenemos hoy día involucra que nos reunamos muchas personas en un bien común, y yo creo que es ahí el camino, y yo creo que vamos por buen camino. Yo creo. Pues Erlinda, José, Enrique, ha sido un placer. Espero que esta conversación haya sido tan provechosa y tan rica para la audiencia como lo fue para mí. Agradecemos a toda nuestra audiencia y nos vemos muy pronto.